Hola, bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en Canal Europa. Hoy tenemos el honor de contar con el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, firmante del Tratado de Lisboa, el último tratado de la Unión, el vigente Tratado de la Unión, y además el presidente del Gobierno español que tuvo que hacer frente a la crisis del euro durante casi una década. En primer lugar, muchas gracias, presidente, por concedernos la entrevista. Me gustaría empezar preguntándole, a usted le tocó gestionar el arranque de la crisis del euro, una situación muy complicada, evidentemente, para la Unión. Bueno, los criterios que se aplicaron en ese momento fueron de austeridad, muy severos, evidentemente, y España lo sufrió, y usted, como presidente, evidentemente, ¿cree que en esta nueva situación creada, en esta crisis provocada por la pandemia, las instituciones europeas han estado a la altura de la respuesta que se necesitaba? Tanto hablo no solo desde el punto de vista sanitario, sino económica y socialmente. En mi opinión, la respuesta de la Unión Europea a la gravísima crisis de la pandemia de la COVID-19 ha sido la mejor respuesta política y de futuro que ha dado la Unión Europea, muy probablemente desde el momento del logro del euro, que sin duda alguna fue un hito en la historia de la construcción europea. Pero mi valoración es muy positiva. Es decir, las ayudas, el fondo de recuperación, todo el programa Next Generation es sin duda alguna, dado que hay una capacidad del conjunto de los estados de compartir la deuda, por primera vez en la historia de la Unión Europea, creo que ha sido extraordinariamente positivo e incluso estamos viendo pasos en áreas, en materias que la Unión Europea no había tenido como política común, como es el tema de la salud. Me parece un hito fundamental el proyecto de que las vacunas para todos los europeos las gestione la Unión Europea con equidad, con capacidad de acceso por tanto, estoy muy satisfecho de la respuesta europea, que no ha tenido nada que ver con la respuesta de la crisis financiera del 2008 del 2009. Pero, bueno, la historia nos enseña que seguramente de las experiencias se aprende. Y casi siempre a la primera crisis de envergadura, la capacidad de respuesta en pocas ocasiones es la que se debe de actuar. Seguramente la próxima pandemia, ojalá tardemos mucho en verla, la respuesta de todos los gobiernos, de la comunidad científica, será una respuesta mucho más poderosa que la que en estos momentos se ha producido en este año tan duro que llevamos. Pero mi valoración de la Unión Europea es que todos los europeístas hemos recobrado la fe, ese entusiasmo, por lo que siempre he definido como el proyecto civilizatorio más avanzado que ha conocido la historia. Es la Unión Europea, el proyecto civilizatorio más avanzado. Bueno, ahora toca la responsabilidad a los Estados miembros. Es decir, ha habido, usted citaba el ejercicio de solidaridad con mutualizar la deuda, un hito histórico también en la Unión, pero ahora viene la responsabilidad a los Estados miembros y principalmente a los Estados más beneficiarios porque también han sido los que más han sido sacudidos por la pandemia, ¿no? Es el caso de España, evidentemente. ¿En qué situación cree que se encuentra España desde el ámbito público, privado, para asumir un volumen tan cuantioso? Usted también gestionó, evidentemente, fondos europeos en su época de presidente y España ha tenido siempre dificultades de absorción de los fondos europeos. Vienen cantidades muy superiores en mucho menor tiempo posible. ¿Cómo cree que debe abordar España ese proceso? ¿En qué situación lo ve? Bueno, no perdamos de vista que el proceso es un proceso en el que hay una responsabilidad compartida entre los gobiernos y la Unión Europea. Bruselas, por hablar en términos coloquiales, las instituciones de la Unión Europea van a ser copartícipes, corresponsables, porque van a evaluar los proyectos y se sabe que las evaluaciones son serias, son rigurosas.
Claro, España, por supuesto que tiene la capacidad de absorber el volumen de recursos que vamos a tener. Y además el gobierno ha hecho bien, muy bien, con el cambio de normativa, el decreto ley, para flexibilizar las rigideces que la administración y el gasto público tienen como consecuencia de una tendencia de los últimos años muy creciente de garantizar al máximo la transparencia, la equidad, el que no haya, en fin, discrecionalidad. Claro, todo eso suponía una carga burocrática y de tiempo importante. Yo creo que con el decreto podemos estar tranquilos. Ahora lo más importante es acertar en las grandes orientaciones de lo que, en mi opinión, es la recuperación de la economía con los pilares que faltaban cuando se hizo la zona euro. La zona euro y el área euro fue un gran hito histórico, como he dicho anteriormente, pero sin duda alguna tuvo algunos defectos. Esos defectos tienen que ver con la capacidad productiva del conjunto de los estados de la zona euro. Es verdad que España venía de donde venía, siempre argumento que no se nos puede comparar objetivamente con países que disfrutaron el Plan Marshall, que tuvieron democracia y apertura de sus economías y desarrollo del estado del bienestar en los años 50, 60, 70, y nosotros estábamos en una dictadura. Hemos tenido que hacer una carrera contrarreloj en la historia, por nuestra modernidad, por nuestra recuperación. Y ahora tenemos ese momento decisivo donde hay que orientar bien. Y bueno, todos sabemos, transición digital, energías renovables, bien, hay una serie de temas que son lugar común, pero yo quiero hacer hincapié y subrayar que lo que me parece que es muy importante es que tengamos la mentalidad y que todos los proyectos o la mayoría de los proyectos estén orientados a que nos debemos de convertir en un país exportador, con gran potencia exportadora, porque el consumo interno no nos va a dar el oxígeno suficiente para poder mantener un nivel de crecimiento, de riqueza y de bienestar. Por lo tanto, tenemos que hacer que España, que puede, porque tiene sectores potencialmente muy poderosos, sea un gran país exportador, pensar dónde están las áreas, los grandes mercados del mundo, que desde luego no están solo ya en Europa ni en Occidente, sino que están en otras latitudes, básicamente Asia. Es el gran cambio de este arranque del siglo XXI, el reequilibrio entre Occidente y Oriente, entre Asia y Europa y Estados Unidos, y creo que esa es la clave, ¿no? Una buena fijación de los objetivos. Pero sí, España está en condiciones y además todos somos conscientes que hay una gran movilización social. Es decir, la empresa está movilizada, la sociedad civil está movilizada y esto creo que puede ser un punto de garantía de éxito. ¿Y en qué medida le preocupa que no se haya producido, por decirlo de alguna manera, un cierto pacto de Estado, ¿no?, entre el partido gobernante, su partido, el Partido Socialista, ¿no?, y el primer partido de la oposición, y que el propio decreto no saliera con el voto del Partido Popular, y también una cierta fragmentación territorial con el tema de Cataluña, etcétera? Es decir, asumir un plan de recuperación para España tan trascendental, tan histórico, sin esas unidades fundamentales, ¿le preocupa? Sí, y desearía que la ambición, el afán por el acuerdo, aunque no se haya producido hasta ahora, se mantuviera vivo. Y que al hilo de los acuerdos institucionales que estamos fraguando, se ha logrado el del Consejo, espero del Consejo de Televisión, espero que se logre también el del Consejo del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo. Con ese empuje pudiéramos también tener un acuerdo esencial en los grandes objetivos sobre este fondo de recuperación. Sería muy lamentable que el debate que primara es que si esos fondos van a tener más o menos controles. Creo que España se merece, la sociedad española se merece que haya un debate serio sobre cuáles van a ser y deben ser los grandes aciertos de esos fondos para que nuestra economía, lo resumiré de una forma muy clara, no sea una economía dependiente.
dependiente de la Unión Europea, del Banco Central y de Alemania. Tenemos que recuperar nuestra capacidad de tener una fuerza propia, una autonomía propia. Eso es hacer una economía española más productiva, lo sabemos todos, más productiva, más exportadora, y estamos ahora en condiciones. ¿Hay talento? Sí. ¿Hay voluntad? Creo que sí. Ahora tenemos recursos. Es verdad que es un esfuerzo de muy poco tiempo, muy intenso, pero por eso me preocupa que se pierdan energías para otras cosas. Y desde luego yo instaría al conjunto de las fuerzas políticas a que hicieran un segundo intento sobre un acuerdo para los fondos europeos. Bueno, usted evidentemente presidió un gobierno reformista, es evidente, y además es también evidente que pasará a la historia por las reformas en derechos civiles. Pero como reformista, ¿cuáles son las reformas estructurales que usted cree que debe acometer España para que ese plan no se quede solo en proyectos aislados y disgregados, sino que vaya acompañado de unas reformas que además desde Bruselas se viene repitiendo que España tiene que llevar a cabo? Muy bien. Creo que hay para mí dos factores fundamentales, ¿no? Que son la transformación modernizadora con la digitalización de toda la economía, de todo el aparato productivo. Y cuando decimos transformación digitalizadora, que todo el mundo lo dice, yo quiero hacer hincapié en la capacitación para lo que supone la era digital. La capacitación de trabajadores, de empresas, de pymes. Nosotros tenemos un tejido industrial, como es conocido, y un tejido empresarial con muchas pequeñas y medianas empresas, y por tanto hay que hacer un gran esfuerzo no solo de digitalizar, sino de la capacidad para funcionar en la era digital. Y segundo, yo creo que el gran reto, la gran asignatura pendiente, hemos superado muchas brillantemente en estos 40 años, por situar esa fecha mítica que acabamos de recordar con la derrota del golpe de Estado. Hemos superado muchas asignaturas pendientes y otras no las hemos superado. Hay que ser objetivos, ¿no? Eso sucede en todas las naciones, incluso en todas las grandes naciones. Creo que el mercado de trabajo, la relación de España con el empleo y el trabajo necesita un cambio. Un cambio que, en mi opinión, es casi un cambio cultural, un cambio social. Fíjese que descreo más descreo de las reformas del mercado laboral, reformas legales, como panaceas, tiene que haber un cambio. ¿Y ese cambio qué es? Es el cambio en el que la sociedad en su conjunto, la empresa en particular, recupere el valor de lo que significa el trabajo y ser trabajador. Y esto me parece esencial. Y por tanto tenemos que intentar, se debería de intentar un gran acuerdo sociolaboral en favor del empleo estable, en favor de la dignidad del empleo, en favor de la no precarización, en favor de una autosanción moral a la sociedad para evitar el trabajo irregular, que es sin duda una de las cosas que mata a las sociedades, que las hace más vulnerables, más injustas, y también a incorporar, me preocupa esencialmente, todo el debate de la inmigración. Es decir, nuestro país, por sus tasas que tienen, las tasas de nacimiento y por su evolución demográfica, necesita ser un país abierto, necesita contar con la inmigración. Tenemos que seguir teniendo una actitud de integración, de formación y, por supuesto, de rechazar esas corrientes subterráneas xenófobas y racistas que nos retrotraerían a la peor versión de la España que superamos.